Bueno, dice que Dios le habla a Moisés y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo. Y dice: yo he escuchado lo que ellos están viviendo. Y la realidad es que Dios siempre sabe lo que su pueblo está viviendo. Israel estaba en Egipto a causa, hermano, aún de faltas, de pecados y también de tiempo. Estaban sufriendo en Egipto. Pero el tiempo había llegado, porque en Dios siempre hay un tiempo de cierre, siempre hay un tiempo que termina. Nosotros, cuando estamos en abundancia, debemos de buscar que ese tiempo de abundancia, mi hermano, vaya hacia adelante, se mantenga. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, obedeciendo a Dios, honrando a Dios, porque la abundancia es para nosotros, pero la abundancia puede detenerse y puede ser que un ciclo termine. Como nación, como estado, como tiempo estar viviendo. Me llamaba la atención ahora que hubo este conflicto en México y que murieron varios de la Guardia Nacional y que estaban diciendo sus salarios de ellos, 15,000 pesos al mes. Su salario de la Guardia Nacional. Me llamó la atención que ellos compran su uniforme, compran sus botas, compran todo, 100%. Lo compran todos, de su salario viene eso. $15,000 al mes, 15,000 pesos al mes son menos de $1,000 al mes, menos de $1,000, porque si el dólar está a 17, entonces serían 17,000, ¿no? 17,000 quizás. $1,000 serían 17,000 pesos, pero no son 17,000, son 15,000. Lo que quiero decirte es que hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez, y estamos en un tiempo de abundancia. Estamos en un tiempo de bendición. Estamos en un tiempo, mi hermano, cuando realmente nosotros vivimos bien. Pero también hay tiempos de calamidad. También hay. Y ahorita con la administración que tenemos, ha habido tiempos de calamidad para mucha gente. Tiempos de persecución. Pero lo que yo quiero decirte es que los tiempos terminan. Eso es lo que quiero decirte, que los tiempos terminan, tanto los buenos como los malos. Es decir, que si estás en abundancia, prolonga esos días de abundancia, prolóngalos, obedece a Dios, honra a Dios, dale la gloria a Dios, aprende a vivir para Dios. Pero si hay tiempos de dificultad también, cualquier dificultad que te encuentres, cualquier dificultad, ese tiempo también tiene una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad. Recuerdo yo un tiempo estaba pasando por una situación difícil, física, emocional, en el alma, y yo estaba en una actividad, una confraternidad regional, no la nuestra, en otro estado. Y cuando estaba ahí yo me sentía tan atribulado que me fui al baño, sin tener la necesidad de ir al baño. Simplemente me fui al baño, no porque necesitaba ir al baño, pero estando ahí en el baño hablando con el Señor, y el Señor, recuerdo que me habló, no se me olvida, y me dijo: esto también pasará. Y salí contento del baño. Gracias, Señor, porque esto no es para siempre. Diga conmigo: no es para siempre. Él me dijo: esto también pasará. Es decir, que simplemente tengo que buscar a Dios y decir: Señor, yo sé que un día tú vas a actuar. Israel estaba en Egipto y Abraham le habían dicho: tu descendencia será esclava 400 años en Egipto. Esos años obviamente fueron difíciles, fueron de calamidad, fueron de dificultad, fueron de cargas pesadas. Fueron de tiempo de trabajar para Faraón, con un capataz que estaba ahí golpeando todo el tiempo. Pero Dios escuchó su clamor. Y yo creo que cuando el pueblo de Dios clama, Dios escucha el clamor del pueblo de Dios. Puede ser una persona, puede ser una familia,
o puede ser una nación, puede ser una congregación. Si el pueblo de Dios clama, hay un tiempo de vencimiento. El día de hoy estamos viendo en la tierra mucho movimiento, en las naciones, mucho movimiento. Realmente hay una ola que se está moviendo en la mayoría de las naciones. Los que buscan un cambio están esperando que esa ola haga un cambio. Y es posible que se lleve a cabo a causa de aquellos que están clamando a Dios, que están pidiendo que esa violencia, que esa tribulación. Lo importante es que cuando pase esa tribulación, la persona no se olvide. Diga conmigo, no olvidarnos. Porque el hombre les da a olvidarse. Es decir, que cuando pasamos por tribulación, mi hermano, clamamos a Dios. Puede ser un problema físico, puede ser una situación económica. Señor, no miro la puerta, no miro cómo se va a arreglar esto, Señor. Pero como tiene fecha de vencimiento, un día se acaba y un día el sol sale, mi hermano, y un día la economía empieza a mejorar y empezamos a prosperar, y es posible que ese día nos olvidemos de la situación que vivimos, nos olvidemos que clamamos a Dios, nos olvidemos que fue Dios quien nos ayudó. Es Dios el que nos ayuda. Cuando yo venía para Estados Unidos la última vez, año 97, enero del 97, yo venía para Estados Unidos y nunca se me había dificultado tanto para cruzar la línea, mi hermano. Nos agarraron un montón de veces ahí, como uno viene de ilegal. Y mis hijos ya estaban de este lado, ya las personas que nos estaban ayudando ya habían ido por ellos allá al otro lado, los pasaron legalmente porque ellos tenían su acta de nacimiento. Y el asunto es que nosotros no podíamos cruzar. Y mis hijos ya de este lado. Y la aflicción empezó a subir, mi hermano. Y recuerdo que yo le dije, Señor, si tú permites que pasemos bien y sin ningún problema, te prometo que ahora sí te voy a servir, Señor. Ahora sí. Fácil, mi hermano. Solo dije eso. Fue todo lo que tenía que decir. Fue todo. Y crucé de la manera más fácil. Todo se facilitó. Ahora a mí no se me tenía que olvidar. Gracias a Dios crucé, y después de cruzar, pues ya mi pastor iba llegando a este estado, hermano, iniciando febrero. Iba llegando a este estado y empecé a ir. Yo no recuerdo si fue al segundo o al tercer culto que él ministró acá. Ya empecé a ir, pero a mí no se me olvidaba que le había dicho, Señor, si tú me ayudas. Porque uno es dado a clamar a Dios. Señor, ayúdame. El problema es de que se nos puede olvidar. En el momento de la dificultad, hacer un clamor, Señor, ayúdame. Pero cuando pasó la dificultad, cuando pasó el problema, ahora Israel estaba esclavo. Israel iba a salir de Egipto. Iba a salir porque el tiempo se había llegado. Ellos habían clamado a Dios. Y dice ese versículo 7, dice: he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor, estoy consciente de sus sufrimientos. Versículo 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra. Y dice que los iba a llevar a una tierra buena y a una tierra espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Dios tiene cosas buenas preparadas para su pueblo. Dios tiene cosas, hermano, donde dice, yo te voy a llevar. Dios se atreve a decir, donde no vas a tener escasez de nada, donde vas a estar bien. Y cuando entramos a Dios, Señor, aquí estoy, Él manda esa liberación. En este caso la mandó por medio de Moisés. Moisés tuvo que pasar dificultades para poder liberarlos. Él tuvo que ser convencido por el Señor. Él tuvo que atravesar un arduo camino para llegar hasta Egipto. Llegando a Egipto, enfrentarse con Faraón, con los siervos de Faraón, con los adivinos de Faraón. Él
sufrió para llegar a cumplir el cometido que Dios le había dicho. Cuando pensamos en Cristo Jesús nuestro Señor, Él también vino a la tierra y vino a librarnos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también le fue difícil. También nació en un pesebre. También lo quisieron matar cuando tenía aproximadamente 2 años de edad. También tuvo que pasar por dificultades y después de predicar y de manifestarse a Israel, ir hasta una muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por liberarnos. Porque nosotros que clamamos a Dios, Señor, ayúdame. Por eso no importa en la situación en que te encuentres, mi hermano. Si tú clamas a Dios, Dios te responde. Dios te responde. ¿Cuánta gente se ha convertido en un momento que le dijo: Señor, si de veras existes, sálvame, Señor? Si de veras existes, porque la gente es dada a no creer. Y a veces tienen que ir a un sufrimiento extremo, a un lugar donde tienen que hablar con Dios seriamente. A veces la aflicción nos lleva a que hablemos personalmente con Dios. Porque cuando no hay aflicción, podemos aprendernos un cántico, podemos aprendernos un rezo, podemos aprendernos un Padre Nuestro. Y es una oración, pero no es una oración personal, es una oración aprendida, es una oración cuando el espíritu, el corazón está lejos. Pero cuando hay dificultad, cuando está la dificultad, cuando no me queda nada más que poner mi corazón delante de Dios, mi corazón delante del Señor, y decirle: Señor, aquí está mi vida, si de veras existes, ayúdame, Señor. Y Dios es poderoso para ayudarnos. Dios es poderoso para hacer milagros a nuestro favor. Pero lo importante es de que no se nos olvide, mi hermano. De que no se nos olvide, porque Dios tiene una tierra grande y espaciosa. Dios tiene una tierra que emana leche y miel. Dios tiene un lugar, hermano, que quizás lo tienen otros, porque aquí dice que eran de otros. Lo tenían los cananeos. Había diferentes naciones ahí, o razas, o tribus. Dice el versículo 9: y ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. He visto la opresión con que los oprimen, y dice: te enviaré a Faraón para que los saques. Parece una comisión imposible. Realmente parece una comisión imposible, mi hermano. Un hombre contra un imperio, un hombre contra una nación poderosa. Pero es que cuando Dios está con alguien, mi hermano, ese alguien va a prevalecer aún contra el sistema que se esté moviendo en la tierra, porque Dios es poderoso. Solamente hay que creerle a Dios. Moisés tuvo que creerle a Dios, creerle para levantarse e ir a Faraón. Tuvo que creerle a Dios: Señor, tú no me vas a dejar. O tal vez estaba dispuesto a morir. Porque cuando uno está dispuesto a morir, mi hermano, suceden cosas grandes en Dios. Cuando dice: Señor, sí, lo que tú digas, Señor, y si me quedo en el camino, no importa. Los planes se hicieron a un lado. Yo no sé cuáles eran los planes de Moisés. Tal vez era de que un día él tuviera su propio rebaño, tuviera su propia tierra, tuviera sus propias tiendas, mi hermano. Y así como Jacob se fue quedando con la riqueza de Labán, él podía quedarse con la riqueza de Jetro también, prosperar grandemente. Pero cuando se le cree a Dios, y cuando Dios te da una comisión, y cuando Dios pone por delante algo que hacer, y estás dispuesto a morir, estás dispuesto a que pase lo que pase: Señor, te voy a entregar mi vida, te voy a entregar mi corazón, te voy a entregar todo lo que soy, incluyendo mi familia. Y vamos a ir a esa tierra porque voy a ser útil en tus manos, ni siquiera para que a mí me vaya bien, sino para que otros sean bendecidos, para que otros reciban. Y entonces en Deuteronomio capítulo 28 empieza a decir que hay bendiciones para el pueblo, pero el pueblo no debe de olvidarse. No debe de olvidarse de que Dios lo salvó. Si algo es grande delante de Dios, mi hermano,
es la fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Porque Dios te salvó, Dios te habló, Dios se reveló a tu vida. Pero ¿qué tal si no te habla en otros 15 años? ¿Qué tal si no te habla en otros 10 años? Algunos no les hablan en 2 semanas y ya se quieren ir al mundo. No, creo que Dios me abandonó. Dios me hablaba y le he clamado, pero tú sabes qué es lo bueno. Tú sabes qué es lo que hay que hacer. Tú sabes que Dios es real. Cuando en tu corazón sabes que Dios es real, te hable o no te hable, tú sabes que Dios es real y que Dios no le falla a nadie, mi hermano. A nadie. Si Dios te habla todos los días, no necesitas fe, mi hermano. Me habla en la mañana, me habla en la tarde, me habla el fin de semana, me habla la siguiente semana. Y me está hablando y me lleva hacia adelante. Gracias, Señor. Yo aprecio eso. Es una tremenda bendición, mi hermano. Pero cuando tienes 3 meses sin que te hable, literalmente, 1 año, 2 años, repito, si hay algo grande o hay algo grande en Dios, es la fidelidad. Te voy a ser fiel, te voy a seguir honrando, Señor. Voy a seguir confiando en ti y sé que el día final yo estoy contigo. Estoy en tu reino. Y en Deuteronomio 28 dice: sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Y es que, mi hermano, cuando uno está emocionado, es fácil que cumplamos las cosas. Esa es la emoción. Estamos emocionados. Nos acaba de salvar, nos acaba de bendecir. Hay un mover de Dios maravilloso en medio del pueblo y está uno emocionado. Ahí es fácil obedecer a Dios. Pero cuando las cosas no son así, cuando es por fidelidad, por obediencia, dice que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Dios es poderoso para levantarte, Dios es poderoso para recompensarte abundantemente, mi hermano. Ahora, la semana pasada estuve en Colombia, no porque me hayan invitado a predicar ni porque fui otra cosa, sino porque quería que mi esposa fuera a examinar un médico, un neurólogo, y nos fue bien, gracias a Dios. Y ya estando allá, pues me pusieron a predicar, pero no fui a eso. Pero el pastor allá es una persona bendecida, una persona que Dios ha escogido, una persona que Dios puso, una persona que Dios la ha respaldado realmente, hermano. Pero también conocí a los papás, y los papás son los que se entregaron. Y yo, cuando miro a los papás, me doy cuenta que lo que nosotros los hijos vivimos es causa de los papás, causa de que ellos le creyeron a Dios, causa de que ellos abrieron su corazón, causa de que los papás empezaron a predicar, se entregaron a Cristo Jesús. En el caso del pastor, empezaron los cultos en la casa de sus papás, ahí estaban haciendo las cosas y veo que Dios bendice. A causa de los padres, Dios bendice a los hijos. Nosotros somos bendecidos. Pero yo debo de saber que el que pone en alto es Dios, el que levanta es Dios. Y es que cuando Dios levanta a alguien, mi hermano, ¿quién puede contra ese alguien? Nadie. Es decir, que si Dios te escogió a ti, porque Dios nos escogió, amén. Dios te escogió a ti, Dios va a estar contigo y te va a defender. Va a estar contigo, va a hacer cosas poderosas a tu favor, simplemente porque Él te escogió y porque la bendición de Dios está sobre tu vida. Cuando la bendición está sobre tu vida, mi hermano, vas hacia adelante, vas con fuerza hacia adelante, porque hay un respaldo poderoso de Dios. Y ahí dice que debemos de cumplir los mandamientos. Y dice el versículo 2: y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán
si obedeces al Señor tu Dios. Muy diferente a cuando estaban en Egipto. En Egipto ellos estaban sufriendo, pero hubo un día que se acabó el sufrimiento. ¿Qué es lo que quiero que medites, mi hermano? Hay un día en que se acaba el sufrimiento. Simplemente se acabó. Yo no sé cuál es tu aflicción el día de hoy, pero hay un día de vencimiento. Hay un día de caducidad. Hay un día cuando las cosas vencen y las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. De Israel Dios dijo: ¿acaso nace una nación en un día? ¿Por qué miro a mi pueblo con dolores de parto? Y la nación de Israel nació en un día. Después de cerca de 2 milenios, hermano, de estar repartida en toda la tierra, de estar sin nación, de estar sin Dios. Un día Dios dijo: hoy es el día. Y ese día nació la nación de Israel. Se reconoció la nación de Israel. Dios hace las cosas en un solo día. Hemos mirado en nuestros países, mi hermano, cómo ha habido violencia, ha habido dificultades. ¿No podrán cambiar las cosas en un solo día? Porque en Dios las cosas tienen vencimiento. Es decir, que Israel estaba en Egipto sufriendo y Dios dijo: llegó el tiempo, llegó la hora. Que ese es el punto, mi hermano. Ese es el punto. Tú puedes serle fiel a Dios, trabajar para Dios, honrar a Dios, aún en las dificultades honrar a Dios. Pero hay un día que Dios dice: llegó el día, llegó la hora. Ahora, yo podría retrasar ese día. ¿Cómo? No siéndole fiel a Dios, no siéndole fiel al Señor. Extendería el tiempo. Pero cuando le soy fiel a Dios y Dios dice: se llegó el día, se llegó la hora, de aquí en adelante las cosas van a cambiar. Un día vino una muchacha, una señora, que es cuñada de mi cuñada. Vino acá al pueblo, o a la metrópolis, pues, no al pueblo, a la metrópolis. Y mi esposa, yo la miré muy apegada a esa señora porque ella fue su patrona. Mi esposa trabajó para ella, para ellos. Mi esposa era la sirvienta allá. Y por años, me imagino. Y vi que mi esposa casi la miraba como si fuera su mamá. Como que mi esposa se le arrepegaba mucho a ella y quería estar solamente con ella ahí. Solamente con ella. Estoy hablando hace menos de un año. Y también aquella, pues obviamente reconociendo a la sirvienta que tuvo por años en su casa y que trabajaba de todo a todo, obviamente. Usted sabe, las sirvientas allá: lavar, planchar, cocinar, darle una hora para que vayan a su casa y regresar. Entran cuando está oscuro y salen cuando está oscuro. Y el salario es una miseria, mi hermano. Les pagan por mes. El día de hoy serían, ¿qué serían? Unos $200 por mes, más o menos, en moneda actual, no en moneda de aquel tiempo. O sea, no les alcanza ni para comprarse un vestido del salario de todo el mes siquiera, ni siquiera eso. Pero me llamó la atención algo que le dijo. Le dijo: ¿trabajas? Dijo: no, mi esposo, trabajamos ahí en la iglesia los dos y mi esposo realmente es el que trabaja. Pero le dijo algo, le dijo: está bien. Qué bueno, dijo, tú ya trabajaste demasiado, dijo. Tú trabajaste muchísimo cuando eras niña, muchísimo. Y es que hay tiempos de vencimiento. Realmente mi esposa trabajó mucho, exageradamente lo que pocos niños en nuestros países trabajan. Lo que ella trabajó desde niña. Estoy hablando de trabajo, hacer todo el trabajo de la casa, por una miseria, por un salario de una miseria que en un mes no alcanza por un vestido, mi hermano. Casi dijo, como dice ella, casi trabajaba solamente para que me dieran de comer, nada más, porque en mi casa no había de comer. Realmente uno trabajaba porque le dieran de comer, nada más. El salario era pues para que le alcanzara, para algo ahí, solamente. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque hay un día de caducidad. Hay un día que se acaba. Hay un día que ya no es lo mismo. En Dios, cuando Dios dice ya,
se acabó. Ya llegó el tiempo, llegó la hora. Realmente cuando Dios dice se acabó, se acabó. Ahora lo importante es de que no se nos olvide. Lo importante es que, Señor, cuando yo clamé a ti, algo que Dios miró en mi esposa es que estaba dispuesta a seguirlo, fíjense. Porque dice ella que cuando ella era mi novia, como en su casa sabían que mi mamá era cristiana, le decían a ella: si te casas con ese chamaco, tú vas a andar de aleluya, gritándole a Dios como si Dios estuviera sordo, aplaudiendo y gritando. Y dice ella que ella con su boca decía: no, yo no voy a hacer eso, pero en su corazón decía: sí, si yo me caso con él, yo sí lo voy a hacer. Si él se casa conmigo, yo sí voy a ir a la iglesia con él. Pues yo no iba a la iglesia, la que iba era mi mamá. Pero ella dice: con mi boca le decía a mi mamá que no, pero en mi corazón yo siempre decía: sí, yo sí iría. Yo sí iría a la iglesia si él se casa conmigo, si me caso con él. Dios miró eso, fíjense. Y hasta el día de hoy mi esposa es la única cristiana en su familia. La única, no hay ni una otra sola alma en toda su familia que sea creyente. Pero lo que quiero decirte es que hay un tiempo de caducidad. Hay un tiempo cuando se vencen las cosas. Hay un tiempo cuando, si le soy fiel a Dios, si atiendes a mis mandamientos, dice ese versículo 1. Dice que todas las bendiciones, de versículo 2 dice: todas estas bendiciones te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y entonces empieza a decir: bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Muy diferente a Egipto. En Egipto, mi hermano, ahí no había forma de hacer negocios. Ahí no había forma de prosperar. Ahí no había forma, hermano, de levantar la cabeza y voy a salir adelante a Estados Unidos. Creo que le llaman la tierra de las oportunidades, pero realmente la tierra de las oportunidades es el reino de Dios, mi hermano. El reino de las oportunidades es el reino de Dios. La gente quiere venir a Estados Unidos, es que allá puedo cumplir el sueño americano, comprarme mi casa, tener mis propias cosas. Pero realmente el que te da la oportunidad es Dios en su reino, mi hermano. Es Dios en su reino. Si te atreves a creerle a Dios, si te atreves a hacer su voluntad, si te atreves a guardarte para Dios, decirle: Señor, te voy a creer. Y creer es actuar en su palabra. Lo que tú digas, Señor, lo que tú digas que yo haga, Señor, eso voy a hacer, Señor. Voy a obedecer tu palabra, voy a mirar tu palabra como que realmente es verdad. Y dice ahí, dice el versículo 3: bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y la cría de tus ovejas. Es decir, que Dios te empodera para prosperar. Dios te empodera para que seas próspero en Dios, para que tengas vida, para que todo lo que toques sea bendecido, para que todo lo que toques sea fructífero. Pero ¿qué pide Dios? Yo quiero decirte, mi hermano, ¿qué pide Dios? Que no nos olvidemos, porque un tiempo pasamos dificultad. Yo pasé dificultades. Yo tuve problemas físicos, yo tuve problemas emocionales, yo tuve dificultades. Y Dios me sacó. Todo tiene fecha de caducidad, todo. Hasta el bienestar, mi hermano. Hasta el bienestar tiene fecha de caducidad. Por eso yo debo de extender el tiempo de bienestar. Señor, yo quiero honrarte, quiero bendecirte, y yo sé que estoy en tus manos, Señor. Y tú puedes extender el tiempo de mi bienestar. Lo puedes extender. Y el bienestar no solamente puede ser este país. El bienestar puede ser cualquier lugar donde tú estés. Si Dios está contigo, ese lugar puede ser lugar de bienestar. Un lugar donde puedas alcanzar. Un lugar donde vivas en libertad. Porque lo importante es vivir en libertad, mi hermano. Dios quiere que seas libre. Nadie dijo amén. Dios quiere que seas libre. Hace 2 años, cuando fue la confraternidad en California, muchos de ustedes y yo y nosotros fuimos.
a la confraternidad y nos gozamos mucho, amén. Pero si este año la confraternidad alguien dijera, sin documentos legales, dijera yo voy a ir, no importa lo que pase, yo te felicitaría abundantemente, mi hermano. ¿Por qué? Porque yo así fui y así soy. No me dejo atar. No voy a vivir esclavizado. No voy a vivir con miedo. No voy a vivir atado, no. Me voy a enfrentar a las cosas. Dios me sacará adelante. Ahora, eso no te lo puedo decir yo. Vamos, aunque no estés en una situación legal, yo no puedo hacerlo. Porque cada quien debe de caminar con su propia fe. Amén. Y cada quien debe estar contento en lo que hace y pase lo que pase. Pero lo que quiero decirte es que hay que amar la libertad. Yo amo la libertad. Antes de estar legal, yo nunca me detuve. Nunca me detuve de subirme a un avión, de viajar, de ir allá a cualquier compromiso que tenía, porque yo tenía un lema: no me voy a dejar esclavizar. Dios me llamó a libertad. Yo soy libre, viviré en libertad, no voy a tener miedo, porque Dios nos llamó a libertad. Pero Dios quiere que sepa que la bendición está conmigo, que Él me ha empoderado para prosperar. Dice el versículo 5: bendita será tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Dice el versículo 7: el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Dios quiere que tú experimentes la victoria, mi hermano. Que tú experimentes la victoria, que sepas que Dios está contigo. No es que nos guste ver a alguien derrotado, o al enemigo, al diablo derrotado, pero es que cuando nos ataca, Dios sale en defensa nuestra, mi hermano. Y Dios hace cosas poderosas, poderosas en nuestras vidas. Me gusta cuando la gente cambia de pensamiento. Hay un pastor que yo un día platiqué con él y él tiene un poco más tiempo que yo en el ministerio. Y tuvimos esta plática hace como unos 3 años. Y estábamos hablando de otro pastor que abandonó la iglesia, la dejó en la calle. Le dije a él, ni siquiera les dejó un edificio donde congregarse siquiera después de tantos años. Y yo no sabía que este pastor pues seguía rentando. Y me dijo, no, hermano Agustín, así me dijo, no, hermano Agustín, es que comprar es muy difícil. Ahí donde yo estoy es imposible, me dijo. Es imposible, no se puede. No se puede comprar. Yo dije, a este pastor le falta mucha fe. No tiene fe. Un día lo platiqué con el apóstol. Y le dije, platiqué con el pastor fulano. Y me dijo que él ahí donde está no se puede comprar, no se puede construir ahí nada. El apóstol me dijo, lo que pasa es que no tiene fe, hijo. Hay pastores en el ministerio que no tienen fe, simplemente no tienen fe. Pero hablé con él y me dijo, compramos. Me dijo, el Señor nos ha bendecido económicamente, grandemente, me dijo. Grandemente, estamos bien. Me dijo, compramos unas hectáreas de terreno, ya estamos reuniéndonos ahí, ya estamos alabando a Dios ahí. Dice él, y hasta las iglesias de ahí del área nos tienen envidia por lo que Dios nos ha dado. Y yo digo, gracias a Dios, cambió su mentalidad. Cambió su mentalidad. Cuando prediqué en la iglesia central, yo dije aquel versículo de Filipenses 4:19, donde dice, mi Dios pues suplirá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo dije, Dios no te va a suplir conforme a escasez, Dios no te va a suplir conforme a pobreza, ni siquiera te va a suplir conforme a tus necesidades, te va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Después de eso miré que muchos pastores del ministerio, hasta en las redes sociales ponían, Dios me va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Y yo dije, les sirvió. Y no sé por qué me late a mí que esto que compraron ellos tiene que ver con lo que prediqué en la central el año pasado.
Porque la gente necesita fe. La gente necesita fe, creer. Y yo digo, Señor, si en algo te soy útil, Señor. Alguien pensará que soy muy bocón, pero si a alguien es bendecido con lo que yo digo, con lo que sale de mi boca. Pero yo debo de saber que estoy empoderado para prosperar y que Dios me va a defender, porque dice el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti serán derrotados delante de ti. Los enemigos son las dificultades. Dice el versículo 8, el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir que la bendición, Dios me saca de un lugar para llevarme donde yo sea bendecido. Repito, hay un tiempo de caducidad, hay un tiempo cuando se vence. No siempre vas a estar mal. Mire, la administración que tenemos ahora y que anda una persecución contra la comunidad, no siempre va a estar. Te voy a decir, y lo voy a decir por fe, no porque Dios me dijo que te lo dijera, lo voy a decir simplemente en fe, como me dijo a mí el Señor, esto también pasará. Esto también pasará. ¿Qué quiere decir eso? Aguanta. Esto también pasará. Camina hacia adelante. Cree en Dios. Cree que todo tiene una fecha de caducidad. El tiempo se vence. Israel se le llegaron los días. Ya he descendido para librarlos. He descendido para llevarlos a una tierra que emana leche y miel. He descendido para llevarlos a una tierra espaciosa. Todo tiene su tiempo. Cuando Dios dice ya es, simplemente ya es. Solamente hay que creerle. Y dice ahí, dice que, versículo 48, por tanto ¿dónde estamos? Versículo 8, el Señor mandará que la bendición sea contigo. Te establecerá el Señor. Dice el versículo 10, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Cree que Dios está contigo. Cree que Dios no está limitado por tu educación, por tu preparación académica. Yo no estoy diciendo que no estudies académicamente, pero Dios no está limitado por eso. Dios puede hacer milagros sobre tu vida, mi hermano. Dios puede abrir puertas de bendición donde otros no miran las puertas de bendición. Dice ahí el versículo 10, verán los pueblos que el Señor está sobre ti y que es invocado su nombre sobre ti. Versículo 11, el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el fruto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Hay una promesa, versículo 12, abrirá el Señor para ti su buen tesoro. ¿Cuál es su buen tesoro? Los cielos. Diga conmigo, los cielos. Dice que Él va a derramar esa bendición. Dice que abrirá su buen tesoro para dar lluvia, la lluvia a tu tierra a su tiempo, para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Hay una historia de un hombre que leyó la Biblia, miró que Dios se honra o Dios bendice, y cuenta la historia. Hay un libro de eso. Cuenta la historia donde él agarró 116 granos de trigo, un puño así quizás, y lo sembró y dijo: Señor, voy a poner esto a prueba. Dijo: por 6 años lo voy a poner a prueba. Dijo, lo sembró, lo que cosechó diezmó y ofrendó, y todo lo demás lo volvió a sembrar. Después, al siguiente año, otra vez de lo que recogió, diezmó y ofrendó, y volvió a sembrar todo lo que cosechó. Y al siguiente año hizo lo mismo. Levantó la cosecha, diezmó y ofrendó, y otra vez todo lo que cosechó lo volvió a sembrar. A los 6 años, hermano, era una inmensidad tan grande, y dijo: tiene razón Dios. Es verdad lo que Él dice. Es verdad lo que dice su palabra. Lo que tengo que hacer es atender a su palabra. Dice el versículo 13 que el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola,
solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy. Mire que hay una condición: si escuchas los mandamientos del Señor que te ordeno hoy, dice, y entonces dice, no te desvíes, que es el punto, mi hermano, porque, repito, yo voy a terminar, pero el punto es que todo tiene una fecha de vencimiento. Todo, mi hermano, todo. Quizás digas, ay, me duele aquí. Un día ya no va a estar ese dolor, mi hermano. Un día ya no va a estar. A mí me ha pasado en el pasado. Recuerdo que un día me dolía la rodilla, esta rodilla me dolía. Viajamos en avión con otro pastor, solamente él y yo, y a la hora de bajarme del avión no podía bajarme, tanto que el pastor me dijo, ¿lo cargo? Le dije, no, tranquilo, nomás estiro un poquito el pie, lo saqué al pasillo, lo estiré y me arrastré un poquito, y pues ya después de caminar unos 5 minutos, ya la rodilla se había alivianado y ya. Pero ya pasó, ya no tengo eso. Quiero decirte lo que me dijo una vez a mí el Señor: esto también pasará. No sé qué estás pasando, pero esto también pasará. Ese problema un día no va a estar, un día ya no va a estar. Pero mientras está, Señor, te quiero ser fiel, te quiero honrar, te quiero bendecir, Señor. Quiero glorificarte a ti, y yo sé que esto un día va a pasar, y un día las cosas van a cambiar, un día van a ser diferentes. Dice ahí, versículo 14, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. La gente le sirve a otros dioses ofrendándoles, llevándoles una ofrenda, tributándoles a ellos, sacrificándoles a ellos. ¿Quieres saber cómo se muere una deidad? Dejándoles de sacrificar. En nuestros países han levantado a la Santa Muerte como una deidad de la delincuencia. Es fácil para que se muera esa deidad, que la gente deje de sacrificarle, que deje de poner mandas y de esforzarse por esa deidad. Yo quiero que Dios viva en mi corazón, que Dios viva aquí, pero tengo que esforzarme para seguir ofrendándole, para seguir honrándolo, Señor, que tú siempre seas honrado, que tú siempre seas bendecido. Dice ahí el versículo 15, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos los mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza una tremenda lista, mi hermano, de maldiciones. ¿Por qué? Porque un día clamaron, porque un día dijeron, Señor, ayúdame, Señor, échame la mano, Señor. Un día hablamos, nuestra oración fue personal, fue tanta la aflicción que hablamos personalmente. Señor, si me ayudas a cruzar la línea, Señor, te prometo que te voy a hacer, que ahora sí te voy a servir, Señor. Y el Señor, hermano, abrió la puerta y pasé como si nada, y llegué con mis hijos y llegamos de regreso a estas tierras. Pero yo le había dicho algo al Señor en el tiempo de la aflicción: si tú me ayudas, Señor, ahora sí te voy a servir. Porque yo iba a la iglesia antes, iba a la iglesia y me emborrachaba, iba a la iglesia unos días, después me alejaba, después regresaba, pero ya no en buenas condiciones, y esa era mi vida. Pero cuando le dije, Señor, si me ayudas, ahora sí te voy a servir, y Dios dijo, bueno, te voy a agarrar la palabra, ahora que yo no me olvidara. Porque ahí dice que si te olvidas, van a venir esas cosas negativas. ¿Y qué pasa si han venido cosas negativas porque me olvidé? Bueno, volvamos a Dios, volvamos al Señor. Señor, aquí estoy, Señor, yo quiero honrarte y quiero ser fiel a tu nombre, fiel a tu presencia, servirte, esforzarme para ti, darte la gloria, vivir para el Señor. Diga conmigo, vivir para el Señor. Cuando tú decides vivir para el Señor, las cosas cambian. Voy a vivir para ti, Señor. Te voy a dar la gloria a ti. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Pero yo quiero decirte que hay fecha de caducidad o hay fecha de vencimiento. Las cosas pasan. Esto también pasará. Esto también ya no
estará. Aún enseña la Biblia que un día los enemigos los buscarás y ya no los hallarás. Un recordatorio: el domingo es Santa Cena y es día de traje. Pasado mañana domingo, día de traje, convivir juntos. Dios dice: te daré lo mejor del trigo. Este cántico no es para adorar a Dios específicamente, es Dios diciéndote a ti: te daré lo mejor del trigo. Y un día vas a buscar a tus enemigos y ya no los vas a encontrar. Puedes decirle a Él: Señor, yo te adoro, te bendigo y te doy a ti la gloria. Te daré lo mejor del trigo. Pero esa palabra viene de Dios para nosotros, no nosotros diciéndole al Señor: te daré lo mejor del trigo. No, Él dice: te daré lo mejor del trigo. Te daré. ¿Quieres recibirlo? Recíbelo de parte de Dios. De la miel de la roca te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Hay tiempo de vencimiento, hay tiempo de caducidad. Aleja el miedo, aleja el temor, echa afuera, rompe eso en el nombre de Jesús. Sí. Los buscarás si no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Te daré lo mejor del trigo. Recibe, hermano. Cree. Cree. Cree que Dios está contigo. Cree que las cosas pasarán. Las cosas no las pasarán. Y Dios te sacará adelante. Dios te sacará adelante. Sí. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Sí. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús. Señor, recibimos. Señor, recibimos tu palabra. Recibimos, Señor, que eres poderoso sobre nuestras vidas, en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por bendecirnos. Y gracias, Padre, por darnos
de tu presencia, de tu espíritu, de tu luz, Señor. Gracias, Padre, por habitar en medio nuestro. Gracias, Señor, por rescatarnos, por salvarnos, por romper ataduras, Señor, por darnos vida nueva, por darnos, Señor, tu presencia. Señor, te bendecimos, te glorificamos, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vida de tu espíritu, poder de tu espíritu, bendición de tu espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Shirakama, Irakaba, Siraba, en el nombre de Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honor, te damos alabanza, te damos exaltación. Gracias, 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 gracias por romper yugos, por romper cadenas, por romper imposibilidades, por darnos vida nueva. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre. Recibo tu bendición. ¿Quieres decirlo? Recibo tu bendición, Señor. Gracias por liberar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Estamos